Ahora continuamos con la siguiente exposición a cargo de Gervasio Piñeiro. Es docente de Facultad de Agronomía del Ovelar y de la UBA. Es un referente en temas de evaluación ambiental de sistemas agropecuarios y nos invita a ver el sistema de producción de leche desde una perspectiva diferente a la habitual. Los tambos, además de leche, producen servicios ecosistémicos que le dan un gran potencial para mejorar el ambiente desde el uso de rotaciones de cultivos, circularidad de los nutrientes, zona de servicio con variedades de árboles, aves y plantas y otras cosas que mejoran la salud del ambiente. En esta oportunidad presentará la charla Indicadores ambientales en tambos uruguayos, uso de redes causales para construir tableros de desempeño ambiental y orientar el rediseño productivo. ¿Tenés acá o querés de mano? Bueno, buenos días para todas, para todos. Muchas gracias, Jorge, Ricardo, Pablo, por la invitación para estar acá. Creo que uno de los desafíos es que yo soy agrónomo, pero soy ecólogo, y vengo un poco de trabajar en otros rubros, ¿sí? Trabajamos más en cultivos, en ganadería, incluso en forestación, y bueno, y ahora faltaba la lechería, así que acá estamos tratando de alguna manera de... Los mensajes van a ser qué podemos hacer o tratar de convencerlos de que podemos poner una mirada ambiental en la lechería razonable, que tenemos problemas en la lechería uruguaya, que los podemos trabajar, solucionar, y que eso va a redundar en una mejor lechería, en una mejor producción de leche. Me quedaba pensando incluso en lo que contaba recién Ignacio, ¿no? Cómo el mejoramiento genético arranca con 2 variables y termina siempre con muchas cosas. Y me parece que acá el mensaje es un poco lo mismo. La lechería no solo produce leche, produce muchas más cosas, y esas cosas son familias, son sociedades, son identidades, pero también son ambientes, ecosistemas que tenemos que empezar a mirar. Y esa es un poco la idea de lo que vamos a charlar, vamos a hablar. Voy a empezar y voy a ir un poco rápido porque creo que venimos atrasados, tratar de resumir los mensajes, y esto pasa. ¿A dónde tengo que apuntar? A ver, ¿qué no está pasando por lo menos? ¿Estará prendido? Bueno, de mientras les voy hablando, voy a empezar con una cosa un poco más general, que son como principios más ecológicos, y después vamos a bajar a cosas más concretas. Tal vez me tienen que perdonar un poco un repaso, tal vez para algunos, de las cosas básicas de cómo están funcionando los ecosistemas. Ahí está. Entonces, la primera pregunta para hacerles es esa: ¿productores en dónde? Y entonces la respuesta es productores en ecosistemas. Y eso es una cosa que no tenemos que olvidarnos. Estamos produciendo en ecosistemas y esos ecosistemas tienen propiedades, tienen reglas que conocemos. Por ejemplo, la relación biodiversidad-estabilidad. No conocemos ningún ecosistema en el planeta que sea simple y que sea estable. No lo conocemos. Entonces va a ser muy difícil que generemos una ganadería, cualquier agricultura que sea simple, que tenga poca biodiversidad y que sea estable. Eso por lo menos en este planeta no existe. Entonces si queremos estabilidad, que creo que la queremos, tenemos que tener biodiversidad. Tenemos que tener diversidad en los sistemas. Lo mismo en la conservación de las masas. Todavía no existe, o por lo menos no está documentada en la ciencia, la transmutación. Si nos llevamos 5 kilos de nitrógeno, el sistema tiene 5 kilos de nitrógeno menos. Si metemos 400 kilos de fósforo en el sistema, tiene 400 kilos de fósforo más. La matemática es así, y ese fósforo a algún lado va a ir. Entonces, si miramos para otro lado, el fósforo igual está, ¿sí? Y eso es porque estamos trabajando en sistemas. Lo mismo, la selección natural. Echamos 400 litros de herbicida y va a haber selección natural. Lo mismo con el insecticida, lo mismo con los antibióticos. Tratamos de mirar a veces, nos olvidamos de eso, pero esas leyes, esas reglas están. Entonces la invitación es esa. Tenemos que pensar los sistemas lecheros con estas reglas. No nos podemos ir de estas reglas. Tratamos a veces de dominarlas un poco, pero la idea es, en vez de dominarlas, usémoslas a favor de la producción, en vez de tratar de controlarlas, ¿no? En vez de esa idea de controlar a la naturaleza y doblegarla, en vez de eso, ¿por qué no la usamos a favor y la entendemos, la comprendemos y la usamos de alguna manera en armonía, ¿sí? Esa es un poco la idea. Entonces, acá me pongo un poco volado, me van a perdonar, pero vamos a hablar de materia y energía. Y una vez, hablando de esto, un productor me dice: ¿de qué energía está hablando usted? ¿Cósmica? No, megajoules por metro cuadrado, ¿no? Vamos a hablar de
de megajoules por metro cuadrado y materia son kilos de nitrógeno, kilos de fósforo, pero esto es lo que está atrás de lo que manejamos los sistemas, ¿sí? Y me perdonan, pero este es un ejemplo de un ecosistema con sus vacas, sus vegetales, sus herbívoros, y eso que está ahí azul es lo que llamamos el ciclo del nitrógeno, que alguna vez nos contaron. Y pongo esas flechas azules porque son las flechas de reciclado interno, para que las diferenciemos de las flechas amarillas, que es lo que sacamos del sistema. Entonces estamos sacando un montón de litros de leche, un montón de kilos de nitrógeno, de fósforo, que salen del sistema, y eso que esas flechas amarillas queremos que sean grandes, que se vaya mucho porque es lo que vendemos. Pero estos sistemas, cuando los diseñamos, también tienen flechas rojas. Y tienen muchas flechas rojas, y a veces nos olvidamos de esas flechas rojas, las vemos porque están por todos lados, pero esa es la pérdida de nitrógeno, la emisión de gases de efecto invernadero, la lixiviación. Esas flechas rojas tienen que ser chicas. Y generalmente la agricultura del mundo, la lechería del mundo, diría, son campeonas en flechas rojas. Y ahora vamos a ver por qué. No porque tienen que ser así, sino porque las diseñamos pensando en flechas amarillas y no pensamos en flechas rojas. Entonces, la clave es, de nuevo, tenemos que pensar en más cosas que solo la leche. Que hay que pensar en la leche, no hay ninguna duda, ¿sí? Pero es lo mismo que la salud humana. No podemos pensar en una sola cosa, es multivariada. Y esto es un poco lo mismo. Y después tenemos flechas verdes, que son las entradas, y entonces eso tiene que estar balanceado. Si tenemos millones de flechas verdes de entrada y muy poquitas flechas amarillas, ese sistema se va a empezar a aumentar su fósforo indefinidamente o al revés. Si no entran flechas verdes, ese sistema pierde fósforo, pierde nitrógeno, pierde potasio, pierde calcio y entonces se achica y deja de funcionar. Pero ojo, porque cuando tenemos flechas verdes muy grandes, también tenemos flechas rojas muy grandes que no las queremos. Y vamos a entender, esto es lo que está atrás muchas veces de pensar los sistemas. ¿Qué cosas, para qué los estamos diseñando? ¿Sí? Y lo mismo pasa, y ahora vamos a hablar de megajoules, de energía. Fíjense, este es un diagrama típico del flujo de energía. Entra la energía por allá arriba, donde dice RI, la agarran los vegetales, hacen fotosíntesis, respiran, se la come un herbívoro y de nuevo tenemos flechas amarillas. Cosechamos granos, cosechamos leche, ¿sí? Y eso que cosechamos es energía también que se va. Ustedes saben, sacar energía en la leche es importante. Pero de nuevo pasa lo mismo. Nosotros tenemos todos carnívoros, enemigos naturales, tenemos materia orgánica del suelo, tenemos descomponedores que también precisan energía. Entonces acá hay otro principio, no solo de la materia, sino de la energía de los sistemas. Si toda la energía que viene del sol en fotosíntesis se va en leche, el sistema se desarma, porque precisa energía para la materia orgánica del suelo, para los descomponedores, para los carnívoros. Entonces, de nuevo, tenemos que pensar a dónde canalizamos esta energía. ¿Va toda leche? ¿Queremos solo leche? ¿O queremos, y cómo hacemos para que parte de esa energía haga que nuestro ecosistema funcione bien? ¿Sí? Y eso, para terminar, es el último componente importante de estos tres componentes principales del ecosistema, que es la información. Y acá me voy un poco de la ecología clásica que siempre habla en ese tercer punto como de biodiversidad. ¿Por qué? Porque estamos en agroecosistemas. Entonces, cuando hablo de información, ¿a qué me refiero? Me refiero a biodiversidad, a genética, que es lo que controla ese ciclo de la materia y el flujo de energía. ¿Qué vacas ponemos? ¿Qué pasturas ponemos? ¿Cuánta ración damos? Pero si tenemos una zona buffer o no tenemos, si drenamos el humedal, como hemos visto en alguna salida, eso cambia la información del sistema y el agua se va con una carga distinta de nutrientes. Entonces, este es el punto para mí central y está muy asociado a la tecnología, obviamente. El ejemplo clásico de un celular. Yo compro un celular, no tiene ninguna aplicación, no sirve para nada. Le pongo una aplicación, la que ustedes quieran, tengo WhatsApp, le pongo otra cosa. Los ecosistemas son lo mismo. Yo tengo un montón de información en el ecosistema y le pongo una vaca arriba, una pastura, y ahora codifica para producir leche. Pero le pongo información para producir polinizadores. Le ponemos información para que no se nos vaya fósforo a la cañada. Le ponemos información para descompactar el suelo. Le ponemos información para emitir menos gases de efecto invernadero. Ese es el punto, me parece central. ¿Qué cosas podemos hacer de biodiversidad, de tecnología, de genética, de manejos, que es toda la información que dejamos o que sacamos en el ecosistema? Cuando yo reviento, en el buen sentido, o no, o mal sentido, 1 hectárea de campo natural, estoy eliminando un montón de aplicaciones.
un montón de información de especies que saben hacer raíces profundas, de tomar esto, de que se asocian con micorrizas, un montón de microorganismos. Cuando pongo un antibiótico, estoy eliminando un montón de información. Lo hago a propósito. Pero ¿qué otra información elimino? ¿Qué otros polinizadores elimino cuando pongo insecticidas? ¿Qué otra información se me va del sistema y hace que ese sistema sea disfuncional y empiece a deteriorarse? Ese es un punto central de la agronomía, muchas veces olvidado. Tenemos que pensar qué información dejamos y sacamos del sistema, que es la base. Después lo transformamos en manejo y ahora lo traemos a la tierra, ¿sí? Baja el agua, la leche. Pero lo que está atrás es que no estamos pensando qué información dejamos en esos agroecosistemas. Y el otro punto entonces central es, pensemos más en esas tres cosas, materia, energía e información, sobre todo la información, y saltemos a pensar esto, no solo producimos en estos ecosistemas leche, sino que también estamos produciendo muchas de esas cosas que hablábamos recién. ¿Qué información dejamos o qué manejos hacemos para esto que llamamos servicios ecosistémicos? Tenemos pájaros, dejamos cosas para tener pájaros. ¿Tiene sentido? ¿Queremos tener pájaros? Es una buena pregunta, ¿no? Hay mucha gente que le interesa tener pájaros. ¿Por qué? Porque les gusta mirarlos. A. B. Porque comen un montón de plagas, enfermedades, regulan cosas. ¿Queremos tener polinizadores? ¿Queremos bañarnos en los arroyos? Yo creo que sí. Una salud, ¿no? Estamos hablando de que precisamos comer comida sana, tomar leche sana. ¿Eso qué precisa? Una vaca sana, precisa un suelo sano, un ecosistema sano, un ambiente sano, no es solo leche sana, ¿no? Entonces, eso pasa por aceptar esta multifuncionalidad de los ecosistemas. Los ecosistemas tienen muchas cosas que nos dan los sistemas agropecuarios y no es solo lo que cosechamos, lo que tiene precio, lo que vendemos. Hay muchas otras cosas que tienen valor, que llamamos servicios ecosistémicos y que tenemos que ponerlas al arriba de la mesa cuando diseñamos ese sistema. Básicamente hoy toda la energía del sol la mandamos, la canalizamos con la información que tenemos hacia esa leche, pero tenemos que empezar a pensar qué energía, qué cosas, qué información precisa ese sistema para su metabolismo, para funcionar bien. Y todos esos servicios que están ahí abajo tenemos que empezar a darlos, tenemos que empezar a diseñar el sistema para dar esas cosas. Y acá aparece este concepto clave de múltiples objetivos de producción. Y de nuevo a la charla de Ignacio, no le seleccionamos para una sola cosa, seleccionamos para un sistema vaca. Y acá es lo mismo, seleccionamos para un ecosistema que tiene que tener muchas dimensiones. Y acá es una cosa interesante, ¿qué ha pasado con la agricultura en los últimos años? La agricultura, la lechería, casi todos los sistemas de producción que se han industrializado de alguna manera, lo que hacen es dejar de mirar el ambiente y por lo tanto producen deterioro agrícola. Para mantener esa producción o incluso para incrementarla, lo que hacemos es aumentamos el bolsillo, la cantidad de insumos que ponemos. Y la lechería es un ejemplo de eso también. ¿Producimos más leche? Sí, producimos más leche, pero con más ración, con más insumos, con más... Y eso nos genera dependencia. A algún loco por ahí se le ocurre hacer una guerra, sube los precios de fertilizantes, puede pasar, y todo el sistema agropecuario no sabe qué hacer, porque está muy dependiente de los insumos. Entonces ahí hay algo también de soberanía de cosas que tenemos que empezar a pensar en esta dependencia de insumos que también es a veces un poco adictiva, ¿no? Porque funciona fácil y nos pasa en la analogía de la salud humana. De nuevo volvemos a una salud. Entonces hay que tener cuidado con eso. No es tan mal tomarse una aspirina o un ibuprofeno cada tanto, pero está mal depender de esa aspirina, de ese ibuprofeno, ¿no? Y eso es lo que a veces nos pasa con esos sistemas. Empezamos a depender muy fuertemente de los insumos y eso nos genera de alguna manera inestabilidad. Y acá voy a hacer una separación que me parece muy interesante de los servicios ecosistémicos para dar regulación, que tiene que ver con lo que nos está pasando a la lechería y a todos los rubros, que es que hay unos servicios ecosistémicos, como esos que hablábamos, el control de malezas, el control de plagas, la descompactación, el ciclo de nutrientes, que operan a escala local. Y entonces el productor lechero, la productora lechero va a estar muy interesado en esos servicios, en mejorarlos y hacer cosas, de hecho hace cosas para esto, para que estos servicios estén, porque afectan su producción, ¿no? Pero ahora aparecen otras cosas, por ejemplo esto. Si nos va fósforo y tenemos eutrofización, la producción puede seguir andando. Pero ¿qué pasa con el entorno? ¿Qué pasa con la comunidad? ¿Qué pasa con el arroyo? ¿Qué pasa con la gente que nos ve producir? La licencia ambiental de toda la producción agropecuaria, no solo la lechería, está en jaque hace años. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que esos servicios ecosistémicos que daba los sistemas de producción en algún momento los dejan de dar.
Y los dejan de dar porque no los diseñamos para que los den, no porque no los puedan dar. Los pueden dar, pero tenemos que poner la información adecuada y pensarlos, cuáles son, rankearlos, identificarlos, discutirlos y hacer cosas para que tengamos, por ejemplo, en Argentina es muy común, la pampa argentina se inunda más. Los pueblos se inundan más porque hay agricultura. Y eso lo sabemos. Bajaron las pasturas, cultivo de para menos, se inunda más el pueblo. Entonces la gente dice, che, pará, si miro la frecuencia de inundaciones, ¿qué pasa? Ah, el clima cambió, sí, pero cambió la evaporación también. Entonces acá hay un problema, bueno, la eutrofización en Uruguay, ¿no? Tenemos que hacer algo con eso. Y eso es regional. Y ahora, cada vez más, y esto empieza a traccionar un montón de cosas, y le decía recién el Mati con el tema de los acuerdos de la Unión Europea, creo que Ricardo también lo mencionó, es que empiezan a controlarnos de los mercados. ¿Sí? Ahora, bueno, lo hablamos 1000 veces con la red, que ahora les voy a contar, y bueno, la biodiversidad, ¿qué está haciendo con APROLE? ¿Qué está haciendo Uruguay para la biodiversidad? ¿Y por qué hay alguien que nos tracciona eso? Y bueno, porque eso es un servicio que afecta a todo el mundo. ¿Qué está haciendo Uruguay para la emisión de gases de efecto invernadero? O la lechería para controlar eso. ¿Alguien lo mide? ¿Alguien lo ve? ¿Ponemos información? ¿Cambiamos algo? ¿Hacemos una cosita que capaz que es lo mismo que antes, pero un poquitito distinta? ¿Y qué impacto tiene eso en la emisión de gases de efecto invernadero? Nos van a preguntar eso, o nos están pidiendo eso, o nos deja de comprar, o nos pagan más por eso, ¿no? Uruguay está muy avanzado en eso. Entonces, para medio terminar y pasar a bajar esto a tierra, tenemos este paradigma ahora, venimos enfocados en muchos insumos, un enfoque más reduccionista, y tenemos que pasar a eso de allá, a múltiples objetivos de producción. ¿Queremos producir leche? Sí. ¿Tenemos que producir leche de la mejor manera? Sí. ¿Queremos conservar la lechería? Sí, sin duda. La rentabilidad está arriba de la mesa, es del número 1. Pero cuando uno mira a largo plazo, ahí tiene que estar también uso racional de insumos, si no dependemos de eso y estamos atados. Tenemos que usar o aumentar la diversidad de los sistemas. ¿Qué información dejamos? ¿Cuál? ¿Cómo construimos nuestras zonas buffer? ¿Las construimos? ¿Las tenemos? ¿Qué hacemos con esas piletas que todos tienen ahí? Todos, ¿no? Y cuando llueve mucho desborda, y bueno, pero, ¿no? Pero pasa eso. Entonces, ¿qué información, qué cosas podemos hacer para cambiar eso? ¿Qué tecnologías de procesos combinadas con tecnologías de insumos y robótica, domótica, que está buenísimo todo eso? Pero ojo, podemos de nuevo querer controlar, dominar a la naturaleza, o podemos vivir en armonía con ella, entenderla, entender cómo funciona y ayudarla a ir por los caminos que queremos ir nosotros con ella. Y no llevarla a la fuerza, que es lo que hacemos ahora, ¿no? Poco la llevamos a la fuerza. Entonces, ahora bajando esta cuestión que es más conceptual a tierra, vienen las 3 dimensiones, que también lo mencionaba Mati hace un rato y creo que todo el mundo lo tiene en la cabeza. La sustentabilidad de la lechería no es solo ambiental, no es solo económica y no es solo social, es la conjunción de los 3. Y yo les voy a hablar un poco más de lo ecológico, ¿sí? Y en eso les voy a contar un poco brevemente lo que estamos haciendo con la red, muy impulsado por Pablo, pero muchos de los que están acá estamos trabajando en generar indicadores, de tomar decisiones basadas en evidencia, eso que está de moda ahora. Bueno, ¿tiene algo de sentido? Y sí, porque empezamos a medir cosas y ya no vivimos en ese mundo de sensaciones que nos parece y les pareció a aquel, sino ahora está, y cuando está el número, la sensación sigue estando, pero el número nos ayuda a cotejar esa sensación, que me parece que es clave, y nos ayuda a profundizar un poquitito más. Porque ese número lo tenemos y ahora podemos mirar el número que está abajo y poder ir un poquitito más abajo a los mecanismos, que es la clave. Entonces ahí estamos tratando de pensar esto de los paneles de control o qué indicadores ambientales podríamos construir para la lechería, ¿sí? Y para quién son. Son para la productora, para el productor que está ahí diciendo, tomo decisiones con eso, que hoy lo hace, ¿no? Y toma decisiones con rentabilidad, con lo que sea, o con APROLE, que está midiendo a todos sus productores, o para Uruguay, que quiere medir y mirar a todos sus productores, o para el ministerio, ¿sí? O para el INEA, que quiere medir qué está pasando con los productores y tener, bueno, idea de cómo estamos, ¿no? Y ahí probablemente son indicadores y números distintos que tenemos que pensar. Y ahí empezamos a hacer una recopilación trabajando con la red de distintos indicadores, no voy a pasar medio rápido, hay cosas de INEA, hay un montón de cosas hechas. Esto está buenísimo, que ni siquiera Gabriel se acuerda que lo hizo, pero lo hizo, por lo menos figurás ahí. Jorge, hay cosas hechas, 2008, este trabajo es muy lindo, como fundacional para un montón de cosas,
Pero claro, seleccionaron un montón de indicadores. Acá tenían la dimensión agroecológica, tenían una dimensión social también y una dimensión económica, muy interesante indicadores, pero claro, había que preguntar, hacer encuestas. Creo que el gran salto es agarrar estos indicadores, trabajarlos un poco más y ver cuáles los podemos calcular. No te diría automáticamente o más o menos, pero tenerlos ahí arriba de la mesa de una forma relativamente fácil, en un sistema de información. Así como tenemos hoy, o por lo menos nos muestra Conaprole, que tiene para algo parecido así para indicadores de rentabilidad, cuánto produce por leche, cuántos litros de leche se producen, por hectárea, por vaca, cuánta ración, relación de la ración con los kilos de leche, etc. Esos indicadores que conocemos para la parte productiva, la idea es tratar de armarlo, y acá estamos, el grupito de trabajo que estamos tratando de armar eso, indicadores para la lechería, ¿sí? Que muchos hoy están acá. ¿Qué hicimos con esto? Bueno, nos basamos en una forma de armar los indicadores que tiene que ver con armar una red causal, que una red causal, si ustedes se fijan ahí, lo que aparece abajo en rojo es un driver, un forzante. Entonces, como es un sistema, el tambo, tenemos que primero entender el sistema para después darnos cuenta de cuáles van a ser los indicadores importantes. Entonces, abajo tenemos en rojo los drivers. ¿Qué provoca los cambios? Las presiones, que a mí me gusta más llamarlas intervenciones o manejos, el estado del sistema influye en eso influye en un impacto y eso influye en una respuesta. Por ejemplo, yo tengo un mercado que me exige menor emisión de gases de efecto invernadero, supongamos. Eso hace una presión de manejo que yo voy a cambiar alguna cosa y le voy a poner algo en el rumen a la vaca, va a cambiar el estado de la vaca o del sistema, va a generar una menor emisión y eso va a generar probablemente otra respuesta, ¿sí? Y entonces acá hay una red, no sé si la ven, que es interesante tenerla en la cabeza porque los indicadores van a salir de alguno de estos lugares, ¿sí? Y esta red que está ahí, que está bueno que no se entienda nada, porque ¿qué significa eso? Que el sistema es complejo. Si fuera fácil no estaríamos acá. Si esta red tuviera 2 cajitas y 3 flechas, la lechería sería una papa. No lo es. Bueno, pero no, es más compleja. Entonces, ¿qué queremos hacer? Armar algo parecido a esto. Con estas, determinar, y venimos discutiendo, cuáles son los drivers de la lechería, qué controla la lechería, el mercado, las políticas, qué políticas, cuáles son las intervenciones que podemos hacer, cómo está el sistema y qué impactos estamos generando. Y entonces lo primero que hicimos fue definir ese dominio para Uruguay, cuáles son los sistemas que estamos trabajando, y empezamos a identificar indicadores y empezamos a construir o determinar esta matriz que llamamos de intervenciones, estado, impacto y fuerzas controladoras. Vamos llenando todo esto en conjunto con la gente que se supone más conoce de la lechería, yo les creo, ¿sí? Y entonces armamos esto, que es complejo, la lechería es compleja, ya lo sabemos. Y arriba tenemos los drivers, las fuerzas controladoras, distintos tipos de intervenciones, distintos estados del sistema y distintos impactos. ¿Y ahora qué hacemos con esto? Bueno, hay mucha cosa de análisis de redes sociales. Ustedes conocen cómo se analizan redes sociales. Bueno, esto es lo mismo. Tenemos una red, tenemos cajas, tenemos flechas, tenemos nodos centrales, tenemos cosas que son más importantes que otras. Tenemos flujos de información. Un controlador de arriba que cambia una intervención, que genera algo y va. ¿Es complejo entenderlo? Sí, pero si nosotros empezamos a mirar biodiversidad, mirá, aparece allá arriba una flecha más gruesa que va a las áreas de desperdicio, como le dicen ustedes, que ahora las llamamos áreas de servicio, ¿no, Pablo? Bueno, áreas de servicio, porque nos da un servicio ese entorno de la cañada, esa biodiversidad, es un servicio, no es un desperdicio, pero bueno, hay parte de la identidad y de la concepción y que impacta en alguna cosa de la especie o la superficie que yo tengo, cómo la tengo conservada, qué tan linda está esa cañada o cuánto campo natural tengo, eso me impacta en la diversidad final. Entonces ahí yo veo como un coso y de ahí puedo decir, bueno, ¿qué voy a medir para decirle a este tambo cómo está esta rama, este indicador de biodiversidad? Y así puedo hacerlo con otro, por ejemplo, la emisión de gases de efecto invernadero, y puedo hacerlo con otro, la eutrofización de los cursos de agua, y puedo hacerlo con muchos. Y empiezo a generar el tablero de control sabiendo con una red atrás que la podemos discutir y la puede ver alguien que no estuvo en esa discusión y decir, che, acá te falta, no me gusta, te pasa aquello, es cuestionable, es modificable, es cambiable. Y con esto yo puedo tener de alguna manera una especie de tablero donde vamos a ir construyendo en algún momento y un productor en algún momento ojalá tenga números. ¿Qué falta para esto? Y bueno, falta hacer algo parecido a lo que ustedes han hecho para los tableros de control económicos. Es la misma idea.
Tenemos que ver cuáles son las variables, qué números tenemos atrás, qué información tenemos. Y este trabajo acá lo hace de una manera muy interesante. Fíjense arriba, tiene indicadores de dimensión social, lo amarillo, indicadores económicos en naranja y en verde acá. 2008, mucha gente que está acá lo hizo esto, pero con encuestas. Ahora vamos a tratar de hacerlo con un sistema que genere esa información y la ponga día a día, o mes a mes, año a año arriba de la mesa, pero obviamente va a tener que tener estas tres características, estas tres dimensiones, ¿sí? Y para eso, de nuevo, lo que estamos haciendo ahora es, yo les mostraba recién un indicador de biodiversidad. Bueno, ¿cuál es la red? ¿Cuál es el árbol de decisiones? Este es el de rentabilidad que tiene Conaprole. Bueno, si yo en vez de rentabilidad pongo biodiversidad ahí, ¿qué hay para atrás? ¿Y qué información tengo para poder construir un indicador que después sea 4, 8, 9, 16 en biodiversidad? ¿Qué nota te sacás? Esto es lo que falta, lo que nos queda para adelante, que no es fácil, pero si uno arma ese sistema, como están armados estos sistemas económicos, un productor, una productora podría tener indicadores económicos, indicadores sociales, Conaprole, el Estado podría tener, y podría tener indicadores ambientales. Y eso nos puede ayudar a tomar decisiones, de nuevo, basadas en evidencia. Esto no está pasando solo acá, está pasando en todo el lado del mundo. Hay muchas empresas, muchos países que ya tienen sistemas de decisión, de tableros de control, ¿sí? Y es algo que yo creo que no vamos a poder escapar. O digamos, en el buen sentido, lo vamos a tener que hacer y está bueno que lo tengamos que hacer porque va a mejorar la lechería y va a mejorar el ambiente. Entonces, mensajes finales, y creo que acorté un poquito, buenísimo. Estamos trabajando en ecosistemas, no nos olvidemos de eso. Hay reglas, hay propiedades, hay matemática básica atrás de muchas de estas cosas que no la podemos evitar y está bueno. Flechas rojas son un problema de la lechería, porque tiene flechas verdes muy grandes y tiene flechas rojas muy grandes y tenemos que ver cómo esas flechas rojas las achicamos. Hay varias estratégicas, hay mucha investigación de INIA, de facultad en el mundo. Apropiémonos de eso. Lo mismo con el manejo de efluentes, ¿sí? Que está muy asociado a esas flechas rojas. Tenemos que pensar en ese rediseño del sistema en energía, no solo para la leche, sino para el tambo, para el predio, para las cañadas, para los suelos, ¿sí? Ese rediseño. Ahí es clave la información, cómo hacemos con la información que ponemos, qué tecnología usamos, nos volvemos más dependientes de una tecnología, de otra, hacemos pequeños cambios de tecnología de procesos, que es importante la tecnología de procesos, la que genera muchas veces la universidad, el INIA, la investigación pública, ¿no? Que está bueno asociarse con no está mal la tecnología de insumos, pero la tecnología de procesos es importantísima cuando uno tiene la visión del sistema y la asociación entre los dos sistemas, ¿no? Entonces, eso es clave. ¿Qué información, qué tecnología de procesos, de insumos? Más ahora con la domótica, los robots, los drones, robones, también están eso. Bueno, los robots, juntás un robot y un dron, es un robón. Esa es buena, ¿eh? Son bravos, son bravísimos los robones. Sí. Últimos 2 puntos. Esa idea de multidimensionalidad. ¿Sí? Siempre queremos ponerle, ¿cómo se llaman las anteojeras a los caballos? No mire solo para adelante, no. Esto es multidimensional y tenemos que asumir esa multidimensionalidad. Es muy difícil que podamos ser felices mirando solo una cosa. Tenemos que tener una visión amplia y abordar esa multidimensionalidad de los paisajes productivos. Cuando eso aparece, aparecen sinergias. Toda la evidencia que tenemos es que cuando tenemos mejores ambientes tenemos más productividad, tenemos más salud, tenemos más felicidad, ¿sí? Y bueno, y para eso, y en eso estamos, gracias a Pablo, a la red que impulsa mucho esto, tratando de desarrollar estos indicadores para tomar decisiones y poder ver toda la cosa y no solo lo que nos permiten a veces las orejeras que tenemos. Bueno, muchas gracias.